Hablemos de CorelDRAW 2025 en este video, explorar un poco sus novedades y sobre todo señalar que tenemos los descuentos de Black Friday hasta el 23 de noviembre, un 30% de descuento. En la suite de CorelDRAW 2025, tanto en licencia perpetua como suscripción, tenemos un 30% de descuento. En CorelDRAW Go, tanto para la suscripción de un mes como de un año, tenemos 30% de descuento. Y en CorelDRAW estándar y Essential del 2024 tenemos un 15% de descuento. Todos los enlaces están en la descripción y comentario anclado. Veamos las novedades de CorelDRAW en marzo del 2025. Para suscriptores exclusivamente, ahora hay una versión de CorelDRAW Web, que básicamente es el Corel corriendo en versión navegador con toda la potencia de CorelDRAW. Si nos venimos a la página principal, nos sale aquí destacado que hay un CorelDRAW Web exclusivo de suscriptores. Y si entramos, pues tenemos esta pantalla principal donde por supuesto tenemos plantillas, pero también podemos iniciar de cero un documento en blanco. Y como verán, toda la interfaz es CorelDRAW, la interfaz que siempre hemos conocido y con las herramientas y la potencia de la versión de escritorio. Lo que creamos aquí se guarda en la web de Corel, lo podemos descargar y abrir en nuestro Corel de escritorio, no hay ningún problema. Eso es exclusivo para suscriptores. Los PDFs también mejoraron la compatibilidad y eliminaron la necesidad de software adicional. También quitaron pasos y lo hicieron un proceso más directo. También hay mejoras en los pinceles que aceleraron su desempeño con controles adicionales y mejorando la compatibilidad con otras herramientas. También para suscriptores tenemos pinceles, 50 pinceles adicionales que se suman a los que ya tenían los suscriptores para más de 100 pinceles que tienen de acceso exclusivo los suscriptores. Estos pinceles son a base de rasterizado, son de píxel, no son vectoriales. Y también escuchan a la comunidad para resolver errores y mejorar el rendimiento, mejorar el desempeño, agregando pequeñas mejoras que facilitan todo. Y también ahora hay acceso a las fuentes de Google y por supuesto parches de seguridad para mantener el CorelDRAW siempre al día y con lo último. Esta es la pantalla principal de CorelDRAW 2025, nos carga las novedades. Aquí tenemos las novedades del programa, todo lo que ha salido. Cuando abrimos nos carga el navegador con una página web. Si no estás al día en todo, pues aquí puedes ponerte al día incluso de novedades anteriores. Si vamos a la parte principal, tenemos procedimientos iniciales guiados para ir aprendiendo a usar el programa. El segundo es el CorelDRAW Web, que es un acceso directo. Aquí tenemos explicaciones de los espacios de trabajo que vamos a utilizar. Estamos en el predeterminado, que podemos cambiar y arrancar un espacio de trabajo diferente basado, por ejemplo, en si tenemos un computador con capacidad táctil que tenga Windows, pues podemos cambiar a ese espacio de trabajo. Por otro lado, tenemos las novedades, con todas las novedades que han llegado a lo largo del tiempo, incluso las antiguas que podemos consultar. Si abrimos, nos abre el navegador y podemos leer sobre sus novedades. Una sección de tutoriales que, como verán, es bastante amplia, donde podemos aprender todo sobre Corel, las herramientas, todo cómo utilizarlo guiado. También tenemos una tienda con algunos contenidos adicionales de efectos, pinceles y paquetes extras de vectores. Y por supuesto tenemos el descuento que, como mencioné al inicio, está hasta el 23 de noviembre. Todos los enlaces están en la descripción y en el comentario anclado. Y esto sería como la pantalla de bienvenida. También por aquí abajo hay más tutoriales, tenemos comunidades, mandar ideas y comentarios para el programa, una guía de usuario y contactar asistencia. Esto es como lo primero que carga cuando arrancamos el programa. Vamos a abrir un nuevo documento, podemos partir de una configuración o de plantillas. Yo voy a partir de configuración y voy a poner un
1080 un documento Full HD. Y aquí tenemos nuestro documento principal. Estamos en la pantalla ya con nuestro lienzo para trabajar. Si le doy a la rueda del ratón, puedo hacer lienzo y haciendo clic en la rueda puedo desplazarme. Y con eso puedo navegar el documento. En este lado izquierdo tenemos todas las herramientas y, por ejemplo, vamos a seleccionar para hacer un rectángulo o un cuadrado, dependiendo de lo que queramos. Generamos el objeto y arriba, como verán, tenemos todas sus propiedades para modificar, pero también aquí en la esquina, si se fijan, lo primero es la pestaña de aprender que ya vimos, pero lo siguiente son las propiedades. Estas propiedades cambian en base a lo que estamos haciendo y tenemos seleccionado en el documento. Y también tenemos aquí la pestaña de objeto que nos indica todas las capas y cómo está organizado nuestro documento. Lo interesante es que si le damos así un clic queda oculto y solo lo abrimos cuando lo necesitamos. Con la herramienta aquí de selección, pues podemos manipular y transformar como cualquier programa vectorial. Es bastante intuitivo su forma de utilizar. Por supuesto, es un programa muy complejo y grande como para explicar en un video, pero bueno, es un poco para que tengan una sensación inicial de cómo está ubicado todo aquí en CorelDRAW. Y eso me lleva a una pregunta importante. ¿Te gustaría ver contenido de CorelDRAW aquí en el canal? Déjame en los comentarios que estoy interesado en la posibilidad de empezar a hacer pequeños videos tutoriales y consejos y cosas para utilizar CorelDRAW. Y bueno, eso sería todo por este video. Cualquier duda estoy, como ya dije, en los comentarios. Y por supuesto no se olviden del 30% de descuento que tienen hasta el 23 de noviembre en CorelDRAW si desean aprovechar y suscribirse o comprar una licencia perpetua.